Que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos una nueva materia que va a ser sobre servicios y ministerios. El tema de hoy es el servicio. Vamos a leer el versículo que se encuentra en Lucas 22, 25 al 27. Dice: Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? Porque ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aquí el Señor Jesús está siendo muy claro con el tema servicio y principalmente con la imagen de Él mismo como una persona que está en el mundo sirviendo, que está entre nosotros sirviendo, Él como ejemplo de servicio. Amén. El modelo original de servicio en el Evangelio, desde un principio, lo vemos desde Jesús, desde el inicio del cristianismo, era que el que servía era como Jesús, que el servir, el ser como Jesús era un privilegio. Amén. Que los ministerios y servicios que se encontraban en la iglesia primitiva eran para las personas que tenían más conocimiento, que según habían entregado todo por Jesús y que se comprometían con eso. Por eso era un privilegio. Pero tales personas eran servidores y tenían que tener ese espíritu de Jesús de servicio y no el de ser servido, que es algo a lo que nos mal acostumbramos con el evangelio actual, que vemos que estamos tan contaminados con el mundo que creemos que por el tener un puesto o una función, que en realidad es una función, porque aquí venimos a entender lo que son los ministerios, porque yo creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros planes grandes de servicio y planes de ministerio, y que el día de mañana, cuando cada uno de ustedes llegue a su momento de servir o de tener su ministerio, de tener sus dones, de tener lo que sea que el Señor, como sea que los quiera usar, ustedes no lleguen a ese lugar con la mentalidad de acá ya dejo de servir porque ya tengo este título, que no es un título del ministerio, es una función, y empezamos con el egoísmo a querer que nos sirvan a nosotros, cuando en realidad no es así. El ministerio, mientras más grande sea, nos exige más servicio, y eso lo vamos a ir viendo al pasar esta materia. El ministerio que menos exige es el de maestro, porque el maestro enseña. Luego está el pastor. El pastor, aparte de enseñar, tiene que pastorear, cuidar, velar por esas ovejas. El evangelista, aparte de predicar, aparte de enseñar, el evangelista tiene que salir a las calles a buscar esas personas que no conocen de Cristo y evangelizar desde cero. Amén. Buscar esas almas perdidas, esas almas que no conocen de Dios. Entonces, imagínese a un apóstol que no solamente tiene una iglesia, tiene muchas iglesias que cuidar, que enseñar, que pastorear, que profetizar. Cada vez se exige más. Por eso dice la palabra de Dios: al que más se le da, más se le exige. Amén. Entonces, una mínima función que se le establezca a alguien para la iglesia le requiere ciertas responsabilidades. Amén. Ya sea diácono, tiene sus responsabilidades. Pastor, tiene sus responsabilidades. Y esto es lo que Jesús decía, que no porque Jesús sabía, Él sabía lo que iba a pasar, que en el futuro nosotros nos íbamos a dejar contaminar con el mundo y de que íbamos a empezar, que el que está más arriba en función es el que manda a los otros por autoridad. Está perfecto. Pero es el que no sirve y que hace que los otros le sirvan, ahí ya estamos errando, porque no estamos entrando en lo que dice el Señor. Toda autoridad es delegada por Dios, y las autoridades de los ministerios es para establecer una iglesia unida y organizada y ordenada como le agrada al Señor. Amén. Entonces, ahí vamos por lo de la sujeción a la autoridad. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestra autoridad,
y somos autoridad, porque si yo soy una autoridad y no estoy sujeta a mi autoridad, la autoridad que yo dé va a ser mala, porque yo no estoy sujeta, yo no sé lo que es estar sujeta a una autoridad. Entonces, ¿cómo voy a enseñar a que los hermanos puedan sujetarse a una autoridad? No lo voy a poder enseñar. Además, yo puedo ser autoridad, pero tengo mis responsabilidades también como autoridad. Tengo mis servicios también como autoridad. Y mi corazón no tiene que ser de autoridad, sino tiene que ser más de servicio, porque somos siervos de Dios. Amén. Servidores, ya sea en la iglesia o en la calle, que el Señor nos manda a servir. Primeramente somos servidores de Dios y después también servidores de la iglesia. Estamos para servir a la iglesia, lo que necesite el hermano. Para eso tenemos que estar nosotros presentes. Con esa mentalidad tenemos que crecer. De ahora en más, cada uno de ustedes, antes de llegar a ser nombrados líderes, diáconos o ancianos, ujieres, lo que sea que el Señor los quiera usar en este momento, para empezar a ir creciendo, tenemos que crecer con esa mentalidad de servicio, esa mentalidad de Cristo, de que Él, siendo el Hijo de Dios, Él vino a servirnos. Y Él no estaba sentado a la mesa, Él estaba sirviendo. Amén. Vamos a leer los ítems que encontramos acá. Dice 1. En el mundo, cuando ofrecemos un servicio, somos recompensados con nuestra paga. En la iglesia, para quien sirvamos, será de quien recibiremos la paga. Si yo hago las cosas creyendo que estoy sirviéndole al pastor, no voy a recibir paga, porque el pastor no va a venir y me va a pagar. A menos que sea que el pastor diga, hermano, haga esto para la iglesia, yo le voy a pagar, bueno, va a tener su paga. Pero si usted hace las cosas para el Señor, la paga es del Señor. Y su empleador no va a ser un hombre, va a ser el Dios mismo. Amén. Y Él es el que da el mejor sueldo. Amén. Entonces, si yo sirvo, no lo voy a hacer pensando que es para el hermano, que es para el pastor, que es para la pastora. Amén. Ese es cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra mentalidad de lo que estamos acostumbrados a lo que es servir. Amén. Dice, el que sirve, el 2, el que sirve es mayor que el servido. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Él servía y era mayor que todos nosotros, que éramos los que Él vino a servirnos. Amén. Por eso honramos a los siervos de Dios, porque son los que sirven a Dios y al pueblo. Ellos son los que deben estar dispuestos 24/7 a trabajar para el reino, estudiando la palabra, limpiando baños, limpiando el templo. Amén. Lo vemos hoy en día en nuestra iglesia. Quienes limpian el templo son los pastores, quienes limpian la silla, los pastores, sino la hermana Ana también, ella viene a limpiar la silla. Y así, los que hacen todo son los pastores, y eso, para eso están, porque son los servidores de Dios. Amén. Si yo quiero empezar a servir, yo quiero empezar a danzar, quiero empezar a alabar, tengo que estar dispuesta a servir a la hora que me llamen, a donde me llamen, donde sea, porque no solamente tengo que estar dispuesto a servir con el micrófono, sino que tengo que estar dispuesto a servir siempre, ya sea con una escoba en la mano o con una guitarra en la mano. Amén. Entonces ese es el corazón de servicio que tenemos que tener nosotros. Esta iglesia que recién está creciendo no puede crecer con un corazón de servicio de querer micrófono. Tiene que crecer con un corazón de servicio de querer la escoba, de querer el trapo. Amén. De empezar de cero, de recibir a los hermanos abrazándolos, dándole un beso. Ese corazón de amor es el que tenemos que tener todos nosotros. Un corazón de servicio, un corazón entregado a Jesús y al servicio de Jesús, y hacer como Jesús. Esto es principalmente, usted cada cosa que haga, piense, Jesús, ¿cómo actuaría acá? ¿Cómo se movería? Amén. Entonces, Jesús querría el micrófono antes de venir a darle un consejo al hermano que está acá necesitado. ¿Qué haría Jesús acá? ¿Qué es lo que pensaría Jesús con mis actitudes? Entonces, vamos ahí a iniciar. Por eso, los únicos que van a servir son los que hagan el discipulado, porque ellos son los que van a crecer en lo espiritual y en el conocimiento con un corazón de servicio
y no con un corazón de micrófono. Entonces, no va a servir nadie que no haga discipulado, que no vea el video y que no se haya anotado. Amén. Porque yo sé que si están en el discipulado van a ver el video, y si ven el video van a saber cómo tenemos que ser todos, porque no puede venir uno a servir si no tiene corazón de Jesús y servicio como Jesús. Amén. No tan servicio como Jesús, porque siempre tenemos nuestros errores, pero tenemos que anhelar ese servicio, tenemos que anhelar ser como Él. El 3 dice: un creyente, antes de querer tener un ministerio o un micrófono en la mano, debe aprender lo que es servir. Lo que estábamos diciendo acá. Si el hermano ve que las sillas están sucias y no le llama la atención la silla sucia, o que no hay papel higiénico y no le llama la atención que no hay papel higiénico y sale corriendo a comprar, lo deja pasar, es un hermano que no puede pasar a servir, no puede enseñar a nadie, no puede ser líder de nadie si no se da cuenta de esas cosas. Amén. Siempre tenemos que tener un corazón de servicio para el templo, más que nada, porque iglesia somos nosotros, pero el templo es donde nosotros nos reunimos y en donde habita la presencia de Dios y en donde nosotros tenemos los encuentros con el Señor. Amén. Mateo 20, 26 al 28 dice: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Yo quiero ser pastor, bueno, seré servidor primero. Yo quiero ser apóstol el día de mañana, bueno, tengo que aprender lo que es lavar un baño. Dios no se maneja con saltos. Creo que todos conocemos la palabra de Dios que dice del ladrón de las ovejas, amén, que es el que salta, y que el pastor de las ovejas es el que pasa por la puerta. Entonces nosotros no podemos llegar a ser el líder de las ovejas si yo quiero dar saltos y yo no paso por servidor, por querer limpiar, por querer ayudar, por estar presente. Si no quiero dar el salto, ¡fum!, así al Señor no le agrada. Y nosotros lo que procuramos es que todo lo que vamos haciendo todo este tiempo y para seguir creciendo es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro corazón, nuestra forma de ser, y buscar ser como Jesús quiere que seamos. Amén. Dice que el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Ese es el pensamiento y el corazón de uno que quiere. Usted quiere ser el primero, bueno, será el esclavo, dice Jesús. Así es, será el servidor. Amén. Por eso es que se honra a los siervos de Dios. Dar una honra al siervo, por ejemplo, invitarlo a cenar, por ejemplo, darle un regalo. No es porque sea una persona especial y porque tenga un cargo, una autoridad, por eso yo le voy a dar el regalo. No, yo le doy el regalo porque es un servidor de Dios, porque trabaja para mí, porque yo soy iglesia y porque trabaja para Dios y porque deposita su tiempo y sus responsabilidades, todo en el servicio del Señor. Entonces yo lo honro por su servicio a mí con esto. Yo lo honro porque me alimenta espiritualmente. Yo lo honro porque tiene consejo para mí siempre que lo necesito, porque está cuando yo lo necesito. Honro a mis siervos. Amén. Por eso es la honra. La honra a los siervos no es porque sean personas especiales o porque sean mi autoridad o porque sean... Ahí es donde tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Lo honro porque sirve a Dios. Lo honro porque está presente para mí, está preparando la palabra, está enfocándose todo el día en estar en el Espíritu para que cuando lleguen las 6 de la tarde esté entregando todo lo que el Señor le ha dado. No estuvo distrayéndose viendo la televisión como yo. Yo estaba viendo la tele, llegué a la iglesia y tuve palabras de vida. ¿Por qué? Porque ese siervo se estuvo preparando todo el día. Entonces yo lo honro por eso. Yo honro porque el Señor lo eligió para que Él trabaje y Él está trabajando. Entonces ese es el pensamiento hacia el servidor que tenemos que tener hacia el siervo. Y el siervo, como tiene que tener su pensamiento también, que está sirviendo y que está haciendo la mejor parte.
porque el que está sentado a la mesa tiene el privilegio de recibir el servicio, amén, pero el que está sirviendo sabe que tiene mucha mejor paga. El que está limpiando el baño sabe que tiene mucho mejor paga que aquel que no la limpia y que está haciendo otras cosas, amén. ¿Por qué? Porque está trabajando para Dios y entonces él tiene recompensa de Dios. Espero que esta materia le sea tan interesante a usted como me es interesante a mí, amén. El próximo lunes tenemos la segunda. Cada vez va a ser más interesante y va a estar más metido con los servicios que vamos a iniciar, porque ya se inician los liderazgos, amén. Se inicia ya sea diaconado, ya sea ujieres y grupo de intercesión. Entonces esas cosas tenemos que estar nosotros con nuestro corazón al servicio, con nuestra mente entregada a querer aprender lo que es servir y lo que me conlleva responsabilidad y todas esas cosas, la vamos a ir viendo una por una. Para que después no se diga, no me avisaron, no. Sí, está todo en el discipulado, lo hemos aprendido en el discipulado. Que el Señor les bendiga. El jueves seguimos viendo las 7 fiestas del Señor.